2 Corintios 5:9 dice: así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausente de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Efesios 5:10 también el apóstol Pablo dice a los hermanos de Éfeso: averigüen bien lo que le agrada al Señor. Y Lucas 10:41-42 nos va a servir de base para esta exhortación. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Puede tomar asiento. De todas estas cualidades que enumeré, hay una que muchas veces no está en nuestra lista por el trajín del día, por nuestras preocupaciones, y es la que más valora nuestro Dios y agrada cuando esto está en nosotros. Me refiero al interés de conocerlo, de tener intimidad con Él, de pasar a tiempos a solas con Dios. Y de todos los deberes cristianos no hay otro más en la Biblia que tome más fuerza, que es el interés del ser humano de tener comunión con Dios, de estar a solas con Él. Y nos podemos hacer esta pregunta: el estar con nuestro Señor, teniendo tiempo a solas con Él, es lo que nos permite conocer realmente quién es Dios. Y nace esta segunda pregunta: ¿conocen realmente los cristianos en su mayoría verdaderamente a Dios? No me refiero si saben de la Biblia, no me refiero a cuántos libros han leído, o si están estudiando en un instituto bíblico, o si vienen regularmente a la iglesia los días domingos. La pregunta es: en este siglo XXI, ¿los cristianos conocen realmente a Dios? Hago otra pregunta: ¿a qué vino Dios al mundo? Quizás la respuesta automática de cada uno de nosotros sería: vino a salvarnos del pecado, vino a librarnos de esta atadura, vino a darnos vida eterna. Y la tomamos como una base principal de que a esto vino nuestro Dios al mundo, convirtiéndose en hombre a través de Jesucristo. Y déjeme decirle que esas son las consecuencias del sentimiento que tuvo Dios para venir al mundo. Al venir al mundo, estos fueron los resultados, pero la real respuesta la dio el Señor Jesucristo. Nosotros podemos decir: Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo a salvarnos, y eso es verdad. Nos salvó, nos libró del poder del pecado, del poder de Satanás, y nos restauró en nosotros la vida eterna, esa vida eterna que usted tiene. Pero realmente ese fue el primer y gran objetivo de Dios de venir a la tierra. Él tenía que lograr esto para que se cumpliese su real objetivo. En el corazón de Dios había un objetivo, que para poder lograrlo tenía que librarnos del pecado, tenía que salvarnos, tenía que librarnos de la esclavitud, del diablo, tenía que librarlo para que se cumpliese el real y gran objetivo de esta vida eterna. Y él mismo lo declaró. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. Y aquí se revela el propósito por el cual Dios vino al mundo, y desea que nosotros entendamos esto para poder vivir el propósito real de Dios. Y dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él vino al mundo, Él se hizo hombre para tener nuevamente comunión con nosotros, para que le conocieran, para que tuviéramos el deseo de estar siempre con Dios, como lo fue en el huerto del Edén. Eso trae como consecuencia que para lograr esto el Señor tuvo que hacerse morir por nosotros y entregar su vida para el rescate de nosotros. Había algo que Dios quería, y era estar con nosotros, tener intimidad con su creación, y para que eso se lograra tuvo que venir al mundo y hacer todo lo que nosotros conocemos. Pero el real propósito de nuestro Señor al venir a este mundo era para estar con nosotros en intimidad y vivir junto a nosotros. Él lo declaró en Juan capítulo 14 y dijo: no se aflijan, no se turbe vuestro corazón, no tengan ustedes inquietudes. En la casa de mi Padre ya está todo preparado. ¿Y cuál es el objetivo de que esté todo preparado? Él dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces primero tenemos que responder esta pregunta: ¿a qué vino Dios a este mundo?
a tener comunión conmigo, que no la podía tener a causa de mi pecado, a causa de la esclavitud, a causa del poder de Satanás. Él vino y rompió todo eso, porque el objetivo principal de Dios era que usted y yo tuviésemos comunión con Él. Y no me refiero al conocer a Dios realmente de los cristianos, a cuánto sabes de la Biblia, porque muchos de nosotros hemos vivido toda nuestra historia escuchando o leyendo la Biblia, participando quizás muchas veces de retiros, de estudios, estudiando. Pero eso no me da garantía que las personas que hacen esto conozcan a Dios. A través de la Escritura podemos saber acerca de Dios, pero muy distinto a conocerlo. Entonces, la real visión de Dios al mirar al hombre fue el sentimiento de tener comunión con Él, de abrazarlo, vivir en Él y tener una comunión estrecha, que muchas veces los hermanos no la tenemos, por eso no conocemos a Dios. Conocer a Dios no me estoy refiriendo a cuántos servicios de domingo has tenido aquí. No me estoy refiriendo a cuánto sabes de la Biblia, porque aún los teólogos que conocen quizás la Biblia completa, conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Aún Satanás mismo conoce la Biblia tapa a tapa mejor que nosotros, pero no conoce realmente a Dios, no tiene comunión con Dios. Yo no me estoy refiriendo a las actividades que nosotros hacemos, yo me estoy refiriendo a nuestra verdadera relación con Dios. Y tenemos que analizar esto, conocer acerca de Dios, a través de la palabra, a través de internet, a través de la Biblia, a través de libros cristianos, a través de predicaciones. Conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocerlo a Él. Yo creo que partamos de esta base. Conocer a Dios no es lo mismo que conocer acerca de Él. Parecen iguales, pero hay una gran distancia y diferencia entre las dos cosas. Por ejemplo, tú puedes conocer acerca de un futbolista famoso, sabes todos los detalles de su historia, conoces todos los goles, todos los partidos, tienes información de él, pero no lo conoces. En este tiempo hay mucha gente que tiene información de quién es Dios, y la información está a nuestro alcance. Con un teclado, con un clip, usted puede tener información de quién es Dios. Prende la televisión y son innumerables los canales de televisión evangélicos y cristianos que hablan acerca de Dios. Muchos cristianos hoy tienen información detallada de quién es Dios. Aún conocen la historia de Israel como algunos teólogos famosos, pero en el fondo cuando usted habla con ellos se da cuenta que hay conocimiento pero no relación. Hay una diferencia en saber acerca de Dios y conocer realmente a Dios. Y es porque realmente desconocemos el real propósito por el cual Dios vino al mundo. Él vino al mundo porque quería estar con nosotros. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén también. Y cuando llamó a los discípulos, no los llamó para darle una clase teológica. Lo primero que dijo Jesús, que Él llamó a los discípulos para que estuvieran con Él. Dios te llamó, Dios te salvó, Dios te dio vida eterna, no para que seas una persona que viva la liturgia y la religión. Dios te dio una vida eterna y te transformó y te libró del pecado que impedía una relación con Dios, para que tú y yo tuviésemos una relación íntima con Dios. No es lo mismo conocer acerca de Dios que conocerlo a Él. Y lamentablemente en este tiempo muchos sabemos acerca de Dios. Y los institutos bíblicos cada vez nacen y se llenan de alumnos, pero ahí no enseñan qué realmente es una relación con Dios. Sabemos acerca de Dios, pero no hemos experimentado una relación con Él. Y una de las cosas que agrada a Dios, y para mí es la que más le agrada, es cuando aquel que ha sido salvo por Dios, lo primero que desea en su corazón es tener comunión con Dios, es conocerlo cada día más a Él, es tener tiempo de intimidad con Dios, de oración, de escuchar la respuesta de Dios, de levantar el altar en nuestro hogar, aquel cuarto de guerra, de oración, tenerlo ahí con intimidad con Dios. Participamos en tantos cultos, pero no tenemos intimidad con Dios. Leemos tanto la palabra del Señor, pero no dejamos que esa palabra sea revelada a través del Espíritu Santo. Y hoy hemos visto teólogos que marcan su línea, y su línea es poder demostrar que tienen más conocimiento histórico respecto a lo que es el cristianismo. Pero eso no interesa, porque lo que Dios quiere es que más que tengamos conocimiento histórico de lo que Dios hizo, tengamos una relación íntima de poder confirmar lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Es tan importante esto que agrada a Dios,
que es que sus hijos quieran tener intimidad con Él. Y el diablo lo conoce de tal manera que si algo va a hacer Satanás y va a hacer lo posible para poder romper, es tu relación con Dios. Cuando tú tengas en tu corazón el deseo de orar, date cuenta todo lo que hace Satanás para que tú no lo tengas. Cuando dice voy a dedicar un tiempo a tener comunión con Dios, Satanás se desespera porque sabe que la real comunión que da fortaleza al cristiano no es el conocimiento de la palabra. Es tener una comunión estrecha con Dios en la intimidad para saber lo que Dios quiere de mí y que me hable en forma individual. Satanás hará lo posible, porque no puede hacer lo imposible, para evitar que tú tengas una relación con Dios. A Satanás no le importa cuántos cultos asistas, no le interesa cuánto sepas de la Biblia, a él no le complica cuántos libros hayas leído acerca de Jesús y cuántas predicaciones hayas visto a través de internet. Lo que realmente a Satanás le complica cuando un hombre y una mujer deciden en su corazón conocer a Dios cada día a través del tiempo de oración y de intimidad con Él. Porque eso es lo que lo fortalece. Quizás no va a predicar nunca en este lugar, quizás no va a tener otra oportunidad de ministerios grandes, pero aquel hombre, aquella mujer que sabe que lo primero, lo que realmente agrada a Dios, el que le busca, el que quiere estar con Él, Satanás se inquieta. Si algo quiso romper Satanás de la vida de Jesús, es su comunión con el Padre. Jesús, antes que amaneciera, iba y oraba para tener comunión con Dios. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesús fue a su retiro al desierto por 40 días, Satanás lo incomodó. ¿Qué es lo que quería Satanás? Que Jesucristo no tuviera estos 40 días de fortaleza, porque entró lleno del Espíritu Santo a este tiempo de oración en el desierto y dice que salió en el poder del Espíritu. Hubo un cambio que sucedió en Cristo ahí en su forma humana, y Satanás lo quería interrumpir porque Jesucristo quería tener una comunión con el Padre. Y muchos tenemos el concepto que en el último día del ayuno Satanás vino a tentarlo. La Biblia dice claramente en el libro de Lucas 4, 1, 2, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río de Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Muchas veces tenemos la idea que al final Satanás lo fue a tentar. Eso es lo que aparece en la Biblia. Pero también el Señor Jesús relata aquí claramente a través de los apóstoles que Satanás lo molestó los 40 días. Si algo Satanás va a querer romper, y yo sé cómo lo hace, y usted sabe cómo lo hace. Si algo el diablo va a querer que no suceda, es que usted tenga intimidad con Dios, porque el que tiene intimidad con Dios agrada a Dios. Aleluya. ¿Alguien tiene testimonio de eso? He querido orar, llegó el vecino, llegó una llamada y algo hace Satanás. Porque lo que más le preocupa a Satanás es que usted ore y tenga comunión con Dios. Aleluya. Por eso es tan difícil orar. Por eso es tan difícil tener comunión con Dios. Porque para nosotros muchas veces es más fácil venir al culto que tener un tiempo de oración en nuestro hogar. Es más fácil poner una predicación por internet que tener un tiempo de comunión con Dios. Y lo que Dios quiere en el fondo, que todo eso lo haga usted, pero como resultado de haber tenido primero esta comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios sirve mejor. El que tiene comunión con Dios, la palabra la revela mejor, el Espíritu Santo. El que tiene comunión con Dios puede con autoridad orar mejor. Y muchas veces vivimos estas actividades como rutina. Venimos a la iglesia, cantamos, leemos, escuchamos la predicación, pero lo más que agrada a Dios no está en nuestras vidas. Tener tiempo de comunión con Dios. Aleluya. ¿Cómo está su cuarto de guerra? ¿Cómo está su altar de oración? ¿Por qué no oramos con la intensidad que debiese ser? Porque como dije, no es más fácil muchas veces leer un libro que orar. Venir al culto no es más fácil que haber tenido un culto de oración en nuestro hogar. Y no hay efectividad. No hay fruto del Espíritu, porque eso no está en nosotros. El secreto del cristiano
está en su comunión con Dios. Aunque todo lo que he enumerado está bien y se debe hacer, hay algo que la iglesia ha descuidado. Una cosa tengo contra ti, le dijo a los hermanos de Éfeso: tienen los mejores predicadores, tienen a Juan como pastor, tienen a Pablo como fundador, tienen ahí también maestros tan importantes como Bernabé. La misma mamá de Jesús está con ustedes ahí. Y tienen tan buenos predicadores ahí, y tienen tanta oración, y son la iglesia más grande que existe aquí. Pero Jesús le hace una crítica en el libro de Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti. ¿Cuál es? Que has dejado tu primer amor. Ya no quieres estar conmigo, quieres estar en la iglesia. Ya no quieres tener tiempo de intimidad conmigo, quieres predicar mejor. Ya no quieres tener tiempo de intimidad conmigo, quieres ser un gran maestro. Pero todo esto tiene mejores resultados si primero es lo primero. Lo que más agrada a Dios es tener comunión con Él. Una cosa tengo contra ti: que el amor que tenías hacia mí y el deseo de estar en intimidad conmigo ya no lo tienes. Cambiaste la palabra Cristo por cristianismo. Y nunca la iglesia va a poder hacer algo si Cristo no está con ellos. Por eso digo que a Satanás no le preocupa tanto lo que haces, sino lo que realmente le preocupa a Satanás es lo que puede ser, qué tan fuerte es tu relación con Dios. Y yo hago esta pregunta: ¿qué tan fuerte es tu relación con Dios? ¿Viene el diablo y te mueve el piso todos los días? ¿Viene el diablo y hace dudar de tu fe? ¿Viene el diablo y te zarandea? Y como dijo el apóstol Pedro, que somos como hojas que lleva el viento. En eso se transforman los cristianos que viven la liturgia del Evangelio, y no se basa esta salvación en una estrecha relación con Dios. El apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Pablo nos hablan que conozcamos a Dios, que la verdadera cristiandad está en el conocimiento que tengo de Dios. Y Jesucristo lo mismo lo dijo: ¿cuál es la verdadera vida eterna? Es que te conozcan a ti, al único y sabio Dios. Y vuelvo a decir, le dice a los discípulos: el objetivo de todo esto, que yo haya venido al mundo y haya hecho todo lo que tengo que hacer, es para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. El principal y gran propósito de que Dios haya salvado al mundo es para aquellos que alcanzaron la salvación tengan comunión con Él. Quiero entrar a una escena totalmente conocida por ustedes, que grafica realmente lo que el Señor Jesús quería enseñar. Está Jesús en la casa de Lázaro, se sienten los ruidos de la loza, de alguien que está preparando algo, está cocinando. Cada cierto tiempo entra a donde están los hombres conversando con el Señor, llevando algunas cositas para que coman. Y en una de estas, quien está en movimiento de esto, se da cuenta que hay una persona que no debiese estar ahí. Es su hermana María. La descompone. Esto no puede suceder. Como aquellos hermanos que trabajan en la iglesia y tienen un excelente servicio dentro de la obra del Señor. Marta no había experimentado lo que su hermana María estaba haciendo. Hasta tal punto que no pudo guardar silencio. Le dijo al Señor Jesús: oye Jesús, ¿no te preocupa esto? ¿No te estás dando cuenta que algo está sucediendo que no es normal? Y la NTV le dice en unas palabras claras: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, pero hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué había descubierto María? Que mientras Jesucristo estuviese, ella iba a intentar estar el mayor tiempo con Él. Quería escuchar sus palabras, quería tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo marca esta diferencia. Yo vine al mundo a rescatarle para que ustedes tengan comunión conmigo.
para que en su corazón esté el deseo de querer tener comunión conmigo. Y María lo descubrió. Y Jesús dice, hay una sola cosa, porque vale la pena preocuparse. Hay un gran y primer principio que agrada a Dios. Es que usted quiera tener comunión con Dios. El que usted quiera conocerle. La integridad, la humillación, la búsqueda de santidad y todo lo demás se fortalecen y vienen como resultado de que usted quiera tener comunión con Dios. Lo demás es pura teoría. Usted va a saber y va a describir. Si yo le digo que es humillación, que lo que es buscar santidad, lo va a saber y lo va a describir. Pero la real verdad es que esos conceptos no sean solamente teóricos, que no nacen por el conocimiento, que no nacen por recibir información. La humillación, la integridad, el tener tiempo con Dios nos permite que estos valores se hagan reales. En otras palabras, yo sentí que Dios me dijo a mí, Oscar, hay una cosa por la que vale que tú te preocupes. Lo demás es importantísimo, pero hay algo que es primero. Está bien que sirvas en todo, siempre y cuando sea el resultado de haber estado conmigo primero. No sé si entiende. Es importantísimo que usted se congregue. Es importantísimo que usted quiera saber de la palabra. Es importantísimo que usted tenga tiempo para escuchar la palabra de Dios. Pero lo primero es lo primero. Y hay una cosa que agrada a Dios. Primero, Él quiere estar con nosotros. Puedes hacer todas estas cosas, pero como resultado de haber estado conmigo primero. Aleluya, no sé si me estoy dando a entender. Le dice, Marta, no está mal que sirvamos. Marta, no está mal que estés haciendo esto, pero lo has hecho tan automáticamente por querer agradarme de esa manera y no has descubierto que algo más me agrada, con más profundidad. Me agrada que tú sirvas, Marta. Me agrada que tú atiendas, Marta. Pero hay algo que me agrada mucho más. Y esto lo encontró y lo descubrió tu hermana María. Lo que me agrada más que todo lo que haces es que tú quieras estar conmigo. ¿Cuántos dicen, Señor, qué deleite es cuando puedo tener un tiempo y estar a solas contigo? ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? Respuesta cuando se han encerrado ahí en su cuarto, en su altar, orando a Dios directamente. Es hermoso congregarnos. Yo quisiera que estuviesen todos. Pero qué cultos tendríamos, hermanos, si antes de llegar a adorar usted hubiese tenido un tiempo de intimidad con Dios. Vemos rostros amargados en los cultos. Vemos hermanos que quizás no quisieran estar aquí y que se nota la amargura y la decepción en sus rostros. Esto no lo va a lograr un culto. Esto lo va a lograr intimidad con Dios, que te va a dar la paz y la tranquilidad. Aleluya. Hago nuevamente la pregunta: ¿qué cree usted que agrada a Dios? ¿Qué cosas llaman la atención de Dios? Es estar con Él. Que lo dijo a un corazón contrito y humillado, que lo que hace Dios, dice, ven cuando estés mejor, o sánate primero y ven. ¿Qué dice el Señor respecto a un corazón contrito y humillado? No lo va a rechazar. Aleluya. Entonces nosotros funcionamos al revés. Si el culto fue de gloria, mañana oro. Si el culto fue glorioso, mañana voy a tener un tiempo con Dios. Y esto es al revés. No sé si me logro entender. Esto es al revés. Necesitamos tener tiempos de intimidad con Dios. Usted busque la hora. Yo lo hago quizás 1:30, 2 de la mañana, o muy temprano cuando tengo que levantarme a dejar la Roma. Pero tiene que haber dentro de su día un tiempo para decir, Señor, aquí estoy yo, quiero estar contigo. Tú bajaste del cielo en forma de hombre, no solamente para hacernos salvos, sino que para querer estar conmigo. Y para querer estar conmigo tuviste que morir en la cruz. Ese fue el precio de ese deseo de intimidad que Dios quería con nosotros. Él quiere estar contigo por una sola razón: porque te ama y quieres que estés bien.
Aleluya. ¿Qué es lo que más agrada a Dios? No es lo mucho que hacemos. Lo que más agrada a Dios es querer conocerlo cada día más. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo, dijo Moisés. Hace un instante la cantamos. Y el otro día hablaba con los pastores y le decía: ¿qué pasa en este siglo XXI? Si aquellos que iban a morir con los leones cantaban con gozo, y nosotros con el primer problemita nos decaemos y no queremos venir al culto y no queremos hacer nada, simplemente porque nuestra base cristiana, que es la comunión con Dios, está muy débil y debe reconocerlo. Porque ellos cantaban antes de morir, porque tenían comunión con Dios, querían estar con Dios. Aún en los cementerios se juntaban porque querían estar con Dios. Ellos buscaban a Dios. Y yo te lo digo con todo conocimiento, y te lo advierto con todo conocimiento, que el diablo va a querer romper la relación con Dios. Va a hacer lo posible para que no tengas tiempo de oración con Dios. Y yo sé que usted lo ha vivido, va a hacer lo posible. Pero aquel que ora logra lo imposible. El diablo no puede hacer más que lo posible. Pero aquel que ora en el cuarto de oración, de ahí sale lo imposible y el diablo es derrotado. ¿Cuántos levantan un aplauso al Señor diciendo: todo lo posible se transforma en lo imposible cuando Dios está con nosotros? Quiero concluir. ¿Cuántas Martas hay aquí? Y Dios le dice: estimada y apreciada Marta, qué bueno que trabajes. Eso me agrada. Me agrada gente que sirva, que busque la palabra de Dios a través de la Biblia, que trate de nutrirse de la palabra. Todo eso es bueno, Marta. Pero mira, Marta, pero mira a María. Ella descubrió lo mejor. Marta, me agrada lo que haces, pero tendría un mayor efecto si antes de hacerlo tuvieses comunión conmigo. Aleluya. Cuando nos subimos al púlpito, ahí oramos para que Dios nos ayude. Cuando nos toca predicar, leemos la Biblia. Yo le decía a los pastores: oiga, tomamos la Biblia cuando nos toca predicar, pero ¿cuánto tomamos la Biblia para tener un devocional con Dios y decir que me quería hablar ahora? Tomamos la Biblia para buscar el mensaje, pero no tomamos la Biblia en intimidad con Dios para que Él nos hable a nosotros. Y eso pasa. La multitud de consejeros no se iguala al consejo de Dios. Amén. ¿Y cuántos quieren que Dios nos hable cada día? Mira, esto va a pasar, esto aquí. Entonces, hagámonos esta pregunta: ¿conocemos realmente a Dios? Porque no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocerlo a Él. No es lo mismo saber del Dios de la Biblia que conocer al Dios de la Biblia. Y hoy Dios nos está llevando a esto. Él podría dejarnos ahí, total, tu vida ya se acostumbró a ser así. Pero ¿sabe por qué Dios nos dio este mensaje ahora? Porque aún sigue vigente lo que estaba en el corazón de Dios antes de descender a la tierra. Él quiere estar con nosotros. No sé si me logró entender. ¡Qué bendición! Dios, el creador del universo, el que sostiene todo en sus manos, quiere estar conmigo. Un individuo anónimo dentro de 7, casi 8 mil millones de personas en el mundo. Él quiere estar conmigo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esto? Dios me molestó estos últimos días por esto, fuertemente. Me golpeó a mí, porque estaba enfrascado en tanta actividad, en tantas cosas, con más de 100 iglesias. Y el Señor me dijo: ¿y yo? ¿En cuántas cosas estás ocupado tú ahora? Dios te pregunta: ¿y yo qué lugar tengo en tu vida? Nos levantamos en la mañana preparando el desayuno para los niños que van al colegio, luego nos vamos a trabajar, estamos ahí, hacemos horas extras, volvemos de pasadita, si alcanzamos a llegar a la iglesia, llegamos a la iglesia y después nos acostamos. ¿Y dónde estuvo el día de comunión con Dios?
Y vuelvo a decir, Satanás no le preocupa lo que tú hagas. Lo que realmente le preocupa a Satanás, cuán fuerte es tu comunión con Dios. Y el Señor Jesús lo dijo, y con esta frase termino antes de orar. Lo dijo en una parábola, claramente. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. La vid no puede separarse de los pámpanos para que puedan ser fortalecidos. Y la enseñanza que le dijo a los discípulos una vez más, la Biblia está llena, sobre todo el evangelio de la comunión que quiere tener con nosotros, nos dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero si estás conmigo, unido a mí, pide lo que quieras y será hecho. En otras palabras, el Señor le dijo a los discípulos a través de esta ilustración, lo que realmente los va a hacer fuertes y lo que esté en su corazón se va a hacer realidad si ustedes tienen esa comunión conmigo, si están apegaditos a mí. Dios quiere tener comunión con usted. Dios quiere tener comunión conmigo, con los hermanos que están a través de Facebook. ¿Qué le responderemos al Señor? La historia no dice si Marta entendió y se volvió a lavar la loza al otro día y a atender. La Biblia simplemente nos dice que María descubrió el mejor lugar. Dios le invita a descubrir ese lugar de intimidad con Dios. Quiero cortar, pero no puedo. Es un momento en que usted ni siquiera dice palabras, solo llora. O está solamente el silencio, sabiendo que estando Dios ahí, va a interpretar lo que hay en su corazón. ¿A cuánto le ha pasado así? Que simplemente se presentan frente a Dios en silencio y dicen, Señor, tú sabías. Y el Señor dice, sí, yo sé. Y te fortalece. Jesucristo mismo lo necesitó. Cuando se acercaba a la cruz, Él sabía que iba a haber un momento en que iba a estar separado del Padre a causa del pecado. Y le dijo a 3 de sus amigos, ayúdenme a orar. Y usted sabe que pasó 1 hora y ellos estaban durmiendo. Jesucristo necesitaba comunión con el Papá, con el Padre. Y en la oración dice, Señor, lo único que quiero es que ellos te conozcan a ti, porque esa es la vida eterna. Esta relación que yo tengo contigo, ellos la tengan también contigo, Padre. Y en su sufrimiento el Padre, sabiendo que no podía descender Él a fortalecer a su Hijo, envió un ángel. Y el ángel se acercó a Jesucristo, hombre, y lo fortaleció. Qué importante es la comunión con Dios. Y yo quiero que como un acto de fe, si usted cree lo que el Señor le habló, que lo primero para agradar a Dios es querer estar con Él, quiero que levante sus manos y diga, yo entendí. Yo entendí. Y pido al Señor que mantenga su mano en alto. Yo pido al Señor que los fortalezca. Que cuando el diablo quiera romper esto, que que haga lo posible para romper, caiga a tierra toda estrategia del diablo. Y Dios defienda estos espacios de intimidad que usted va a tener con Dios. El diablo hará lo posible, pero si usted se arrodilla, Dios hará lo imposible. Y el diablo huirá de ese lugar. Y Dios le escuchará. Esa es la bendición que tenemos de nuestro Dios. Digan el nombre del Señor. Digan el nombre del Señor esta frase. Dios y yo. Dígalo como Dios y yo somos uno por la sangre de Cristo. Diga eso y el diablo va a huir inmediatamente, porque si hay algo que el diablo no puede sostener es la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase en pie. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor?